¿bien? Y como se mencionó la otra vez, ¿sí? En la primera clase, un poco la idea de estas clases por Zoom es permitir ser bien prácticos y bien práctico en el sentido de que la explicación esté vinculada con el trabajo práctico, ¿sí? Con el trabajo práctico, así como bien ayornado, si se quiere, ¿bien? Entonces, bueno, la idea, un poco voy a ir explicando lo que tiene que ver con las primeras consignas. El punto 1 está asociado a lo que es, estamos hablando del neocolonialismo, ¿no? Un tipo de dominación, de dominación decimos bien, que puede ser comercial y que a veces a la fuerza, ¿sí? Alguien está con el micrófono y yo no llego a ver, le voy a pedir por favor que lo apaguen y cuando quieran hablar ustedes lo vuelven a prender y preguntan y demás, ¿sí? Porque acá ya no los veo a ustedes, sino que veo simplemente la placa, ¿sí? Bien, entonces, coronel, se me prende la luz como que está haciendo ruido. Ponemos el micrófono, lo sacamos, ¿sí? Ahí está. Entonces, el punto número 1 ustedes tenían vinculado con Asia, ¿sí? El punto 2 con África y el punto 3 con Oceanía. La idea es tratar de ver ese proceso de imperialismo, de neocolonialismo en esos 3 continentes ya, ¿no? Que obviamente está vinculado con lo que es el trabajo número 1. Entonces, como para ir haciéndolo bastante práctico, vamos a ir explicando eso. Espinosa, me estás escribiendo el PowerPoint, ¿sí? Chicos, si están con el celular, no toquen la pantalla porque si no me terminan haciendo líneas acá. Y se le dificulta a ustedes para verlo después, ese es el tema. Entonces, vamos explicando un poco esto. Arrancamos, ahí tenemos los 3 continentes, ¿sí? Que van a ser dominio, digamos, en la era del imperialismo. También va a ser América, que lo vamos a ver en el tercer trabajo, pero ahora nos interesan estos 3, ¿no? Donde se va a dar un neocolonialismo, pero también un colonialismo. Recordemos que colonialismo tiene que ver con, tiene que ver justamente con la dominación directa, cuando un país o una potencia mediante el ejército lo conquista, y el neocolonialismo es económico, ¿no? Y aquí es como que se van a conjugar ambos. Vamos con el caso de Asia. En el caso de Asia vamos a ver puntualmente 2 países, ¿sí? O en este caso un imperio y un conjunto de reinados, donde justamente lo que va a aparecer acá es la presencia fundamentalmente de Gran Bretaña, pero también de otras potencias, ¿no? Ustedes en la consigna tienen que tratar de identificar los motivos, las causas de por qué se dio el imperialismo en China y en India, ¿no? Los métodos. Sebastián, por favor, el micrófono apágalo. Los métodos que se utilizó para poder conquistar, ¿sí? ¿Qué método utilizaron para conquistar China y cuál India? Y la resistencia. La resistencia tiene que ver cómo se organizó China y cómo se organizó India para poder resistir esa dominación. Es comparativo, ¿sí? Hay que establecer comparaciones. Ustedes, si quieren en el trabajo, lo pueden hacer de forma de cuadro, si quieren. Si lo hacen de forma de cuadro, tiene que estar específico, motivo, método y resistencia. Si quieren, no lo hacen de forma de cuadro, lo hacen por escrito, ponen India, motivo, método, resistencia, China, motivo, método, resistencia. O si quieren también pueden directamente poner motivos en India y en China, métodos en India y en China, y resistencia en India y en China. No importa la forma, ¿sí? Lo que interesa acá es que ustedes puedan identificar en el texto, ¿sí? Las causas, los métodos que se utilizaron para poder, la causa de imperialismo, los métodos que se utilizaron para poder conquistar, y finalmente la resistencia de quienes están siendo conquistados. ¿Bien? Si hablamos de los motivos, arrancamos por India. Bueno, India en realidad no es un país como lo conocemos ahora, sino que dentro del territorio de India había un conjunto de reinados, donde había mucha lucha por dinastías, ¿no? Dinastías, digamos, por sucesiones dinásticas.
Y entonces India, que estaba abierto al comercio y donde los ingleses tenían una presencia muy importante en la India, ¿sí? Van a empezar a conquistar primero las costas de manera económica, ¿no? Como Madrás, Bombay, Calcuta, ¿sí? Esto es en el siglo XVIII, ¿bien? Casi 100 años antes del proceso que estamos viendo, que vamos a ver nosotros. Y comienzan, digamos, a avanzar sobre esas tierras a través de un método muy particular. Pero primero los motivos. Los motivos tienen que ver con que ambos países, tanto China como India, nos representan un mercado muy importante. Piensen de que tanto China como India hoy, hasta en la actualidad, son dos de los países más poblados en el mundo. Entonces, en un momento donde está la segunda revolución industrial, donde Gran Bretaña empieza a vender los productos, ¿no? Y también Francia, Alemania, Estados Unidos, los países industriales, necesita buscar nuevos lugares donde vender esos productos, que lo estuvimos viendo en el primer trabajo, de hecho, ¿sí? Las causas del imperialismo. Entonces, China e India aparecen como dos países o dos regiones donde hay una demanda, donde por la cantidad de población que tiene, hay una demanda realmente muy, muy importante. Entonces, uno de los motivos es ese, para ambas, ¿no? Otro de los motivos tiene que ver con las materias primas que se tiene. En el caso de India, particularmente, que estábamos charlando, el índigo, por ejemplo, el índigo es un producto vegetal que sirve para poder teñir telas y demás, ¿no? Aparece como uno de los productos, pero también el té, ¿sí? La pimienta que esto es histórico, ¿no? De la pimienta de la India, sedas, el opio que es una droga que estaba, es una droga alucinógena, ¿no? Que estaba en muchos de los países para mediados del siglo XIX, era una droga legal, como es el alcohol ahora, por ejemplo, ¿no? Una droga alucinógena. El algodón, ¿sí? Toda esa materia prima de la naturaleza que tenía la India, estaba muy interesada los británicos por obtenerlo, ¿no? Entonces es ahí donde comienza el método para poder dominarlo. El método es el método económico, ¿no? A partir de las conquistas comerciales en las costas, primero de la India, y después comienzan a ingresar hacia el interior de la India. Uno de los métodos tiene que ver con que primero hacen lazos los comerciantes británicos con determinadas castas de la India. La India se divide por castas. Dentro de la India están los hindúes, están los musulmanes, están los budistas, ¿sí? Y en este caso van a ser justamente los hindú quienes son la casta más poderosa, y dentro de los hindú, la clase alta, ¿sí? De la India hindú, va a hacer lazos con los comerciantes ingleses, y por lo tanto va a permitir esa penetración británica en la India. Entonces, de una manera, primero no violenta, sino haciendo estos vínculos, ¿sí? Va a empezar justamente a dominar Gran Bretaña a la India, ¿no? Interviniendo, por ejemplo, en la lucha dinástica, a veces en alguna región de la India que había pelea entre dos o tres por el poder, terminaba los ingleses apoyando a uno, pero el apoyo le valía justamente después permitir a los ingleses un control económico y político del lugar y demás, ¿no? Y entonces, bueno, comienza justamente todo esto. Y a tal punto de que en la India, los ingleses, ¿no? El imperialismo inglés en la India, va a estar apoyado por los cipayos. ¿Qué son los cipayos? Los cipayos es un ejército, es el ejército británico en la India, pero que está compuesta por indios. ¿Sí? Es decir, los mismos indios terminaban peleando, levantando las armas para los ingleses, ¿no? Lo que va a generar toda una división de la India, de la sociedad y del territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba la India anglo, es decir, la India blanca o de los ingleses, y la India nativa, ¿no? Lo que es la India nativa. Entonces, bajamos aquí. Chicos, los micrófonos, por favor. Gracias. Ahora,
¿cuáles eran los motivos de China? ¿Cuáles son los motivos, las causas por qué se quiere conquistar China? China, como dijimos recién, representa un gran mercado, pero China, a diferencia de la India, no estaba dividido por tribus y demás, sino que estaba con el poder centralizado. China era un imperio de hacía muchísimo tiempo, estaba todo centralizado en el poder del emperador, la dinastía Manchú, ¿sí? Es el nombre de la dinastía, y hasta de hecho, a diferencia de India, China tenía un comercio completamente cerrado, ¿sí? China, los europeos podían comprar seda, ¿sí? En China compraban grandes cantidades de seda, era uno de los productos que lograban comprar y que querían comprar, ¿sí? También té compraban en China, pero prácticamente no le podían vender nada a China. Si los productos europeos, es decir, China vendía a estos países, el comercio consistía en lo siguiente, estaba súper controlado por el emperador, ¿sí? China vendía seda y té, pero no le compraba a estas potencias, y esto un poco como que no servía. Hasta que hacia principio del siglo XIX, de contrabando va a empezar a comercializarse el opio, ¿sí? El opio, que es esta droga que se sacaba de la India, ¿no? Primero está permitido en China, primero no es de contrabando, primero está permitido, hasta que, claro, el emperador China comienza a ver de los estragos que hace el opio, piensa que es una droga alucinógena y piensa que los chinos ahí tienen toda ¿no? una organización social de respeto y muy pegado a lo tradicional, entonces no se cumplía con todo esto, obviamente, estando la gente en un estado de droga, sí. ¿Y por qué era legal el opio? Es legal el opio Porque, es legal el opio porque dentro de ese contexto es legal como, no sé, como es legal hoy el alcohol o el cigarrillo de tabaco, por ejemplo. O como es legal, no sé, la marihuana en algunos países en la actualidad. Sí, a ver, que las drogas en un amplio sentido, ¿no? Sean legales o ilegales, depende de una época, pero al mismo tiempo depende también de las decisiones de un país o del sector político de un país. ¿Sí? claro, profe, porque en un momento el alcohol también fue ilegal, ¿no? Claro, el alcohol también fue ilegal, la ley seca, ¿no? La famosa ley seca y demás, pero que no fue tampoco en todos los países, ¿no? Eso se caracterizó en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, la droga, a ver, aquí hay drogas que son ilegales que antes no lo eran, y hoy tenemos drogas que son legales que a futuro quizás no lo sean, ¿sí? A ver, le doy un breve ejemplo, ¿no? El cigarrillo de tabaco, digo, ¿no? Cigarrillo común, o lo que nosotros decimos un cigarrillo común. Antes los profesores fumaban en el aula, ¿sí? En cualquier espacio no, era algo completamente legal. Hoy no es que no es legal el cigarrillo, pero está claro de que está prohibido, no hay como una especie de derecho para los no fumadores, ¿no? Que si están al lado de un fumador terminan O para siendo los que como... tienen problemas también, profe. Se prohibió Claro, por los que tienen problemas. claro, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, dependiendo del contexto de la época y demás, ¿no? Hay drogas que terminan siendo también medicamentos, que los medicamentos son drogas. Hay medicamentos que antes estaban permitidos, medicamentos como drogas que están permitidos y hoy no lo están permitidos, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver con diferentes circunstancias. Aquí decíamos, el opio había tenido un gran negocio en China hasta que el emperador dice, no, basta, queda prohibido. Ahí comienza el contrabando, fundamentalmente de portugueses, ¿sí? Ahora, en China, decíamos, era muy cerrado el comercio y al mismo tiempo tenía leyes muy severas. Y entonces, bueno, cuando agarran a algunos contrabandistas de opio europeos y los ahorcan, porque la pena es la muerte, ese fue el pretexto para iniciar una guerra. Ahí comienza las llamadas guerras del opio, ¿sí? Son dos guerras donde está, por ejemplo, Gran Bretaña, Portugal y Francia. Más tarde va a ingresar Rusia, Estados Unidos en la Segunda Guerra del Opio, que en realidad es una excusa, ¿no? No es una guerra por la droga. Es una guerra en realidad que, en definitiva, la idea es vencer a China para conquistarla, ¿no? Un imperio que era muy duro, muy cerrado a todo esto.
el método ahí es diferente, no es el mismo método que se utilizó en la India, que fue un método más económico, ¿no? Dividiendo entre los mismos indios, ¿no? Entre musulmanes, y hindú y demás. Aquí en China directamente fue la guerra, bien, fue la guerra. Ahora con respecto a la resistencia. La resistencia es decir, está bien, fueron conquistados India y China. Ahora, ¿qué hicieron los de India y qué hicieron los de China para resistir? En el caso de India, tenemos como dos momentos. El primer momento es de 1857 y tiene que ver con que hay un levantamiento de los indios que pelean para los ingleses, ¿sí? Los llamados cipayos. Recuerden que los cipayos era el ejército inglés, pero que estaban compuestos por indios. ¿Qué era lo que sucedía? Habían llegado nuevo armamento, ¿sí? Los ingleses traen nuevos armamentos. Unos armamentos que las municiones, ¿sí? de esas escopetas que habían venido, venían en una bolsa y se tenían que abrir, ¿no? Ahora, esas municiones estaban engrasadas con grasa, perdón, de vaca y con grasa de cerdo. Entonces, por una cuestión de religión muy asentada en la India, los hindú, por ejemplo, es tabú, está prohibido, todo lo que tiene que, porque es considerado Pelear a las sagrado, vacas. todo lo que tiene que ver con la vaca. Mientras que el caso de los musulmanes, los cipayos indios que peleaban para los ingleses pero que eran musulmanes, el cerdo está prohibido. Y otra de la munición estaban engrasadas con cerdo, con grasa de cerdo. ¿Sí? Entonces se oponen, porque no quieren con la boca romper esos sobres, con las manos, no quieren tocar eso, ¿no? Y comienza todo un levantamiento que rápidamente es aplacado por los ingleses, pero que de todas maneras demuestra a los ingleses hasta qué punto podían ir en contra de la costumbre de la India. ¿Sí? A los indios le podían vender té, por ejemplo, podían imponerle ropa a la moda europea y todo eso, pero las cuestiones religiosas tenían, ¿no? su cuidado. El otro momento de resistencia muy importante que ustedes van a ver en quinto año, ¿sí? Pero acá está un poco indicado, es un movimiento pacífico, el de Mahatma Gandhi, ¿sí? Gandhi, la figura de Gandhi, que seguramente lo habrán escuchado alguna vez, donde Gandhi lo que lleva es un movimiento muy pacífico para terminar, para resistir contra el imperialismo británico, que es justamente que tomen conciencia los otros indios que están del lado de los ingleses, de que están perjudicando a lo que serían, entre comillas, hermanos, ¿sí? A personas de la misma nacionalidad. Entonces, por ejemplo, marcha pacífica, pegar, por ejemplo, panfletos, repartir panfletos o pegar propagandas que lleven a no consumir los productos ingleses, ¿no? Ese tipo de resistencia hubo que terminan triunfando. En China, en cambio, así como el método fue violento, también la resistencia va a ser violenta. En China van a estar los llamados boxers, ¿no? Que ahí viene la palabra boxeo. Boxer, que sería algo así como puños armoniosos, que eran un grupo de hombres que a fines del siglo XIX sabían muy bien el uso de las armas y el uso de las artes marciales, comienzan a llevar adelante, digamos, ataques sorpresas, ¿no? Es decir, hacían una logística de que ingleses, franceses o alemanes o norteamericanos iban a determinado lugar o se reunían y entonces, digamos, ingresaban de prepo en una situación, mataban y huían, ¿no? Como una especie de atentado, si se quiere, ¿no? Que terminaron siendo después vencidos por la gran cantidad de potencias europeas que estaban metidos en China, pero que de todas maneras terminaron de llevar adelante todo ese tipo de acciones, ¿no? Pasamos a África. Bueno, África fue, por lejos, dentro de la era del imperialismo, el lugar que más sufrió el imperialismo, junto con Oceanía, ¿no? Se da lo que se conoce la llamada Conferencia de Berlín. A ver, esperen que les voy a mostrar una cosita, a ver si está acá. Acá está, miren. Para 1886 se da la Conferencia de Berlín, ¿no? Este, por ejemplo, es el mapa de África antes de la Conferencia de Berlín. Fíjense que los lugares, lo que está en color son los lugares que han ocupado determinada potencia, ¿no? En rosado está, por ejemplo, los ingleses, los británicos, en un verde clarito están los franceses, los alemanes en un naranja, por ejemplo acá, portugueses en verde, los belgas en un color marrón, los italianos en un color mucho más celestito, ¿no?
Esto, por ejemplo, son los españoles. Entonces, ustedes miran el mapa, sacando el caso de Bélgica, el Congo belga, el resto son todas conquistas que están en las costas, ¿no? Esto siguió avanzando. En 1886 se da la conferencia de Berlín y África, la conferencia de Berlín se juntan las potencias que se habían repartido, las potencias que habían conquistado África. Y lo que hacen es como, para no entrar en guerra, ¿no? O para evitar enfrentamiento, repartirse el territorio africano. Entonces termina, miren lo que es África. Está prácticamente toda repartida, ¿sí? Solamente Etiopía, este lugar que está acá, por la resistencia de estas mismas personas, porque los mismos italianos, los ingleses están acá, ¿no? Pero estos son los italianos quisieron conquistar esa parte, pero no se logró, ¿sí? Entonces, justamente eso. Y por otro lado, un pedacito de tierra muy pequeño, que es Liberia, ¿sí? Aquí es otro de los sectores que no se termina de conquistar, ¿no? No se conquista ese territorio porque en realidad termina siendo, entre comillas, protegido por Estados Unidos. Estados Unidos llega tarde al reparto de África, fíjense que son todos países europeos, ¿no? Entonces, entre comillas, como que lo va a proteger. Pero bueno, en esa conferencia de Berlín, ¿sí?, los motivos de por qué el ingreso a África se debía fundamentalmente al tema de la explotación de la tierra y los nuevos mercados, ¿no? Era un poco la idea. Y ustedes en la actividad, después de hablar que se trató en la conferencia de Berlín, en Alemania, ¿no?, que es esto que charlamos recién, aparece esto de Sudáfrica, ¿no? Ustedes tienen que analizar el caso de Sudáfrica. Entonces, para analizar el caso de Sudáfrica, chicos, ¿pueden apagar por favor los micrófonos? Les pido por favor. En el caso de Sudáfrica, ¿sí?, lo primero que tenemos que destacar, fíjense que Sudáfrica es un país que llega hasta el día de hoy con ese nombre, y es un país que ni siquiera tiene un nombre propio. ¿Qué significa Sudáfrica? Significa la parte del sur del África, ¿sí? Es, para que lo vean, es esta parte que está acá, ¿sí?, que es el nombre que le pusieron los europeos conquistadores. Bien, ahí vivían gente, obviamente, que vivían diferentes tribus, entre ellos los bantúes y los zulus. Los zulus fueron quizá los más aguerridos, ¿no? Una de las tribus. Pero bueno, el nombre llega hasta el día de hoy. Y también pensemos de que Sudáfrica, dentro de África, es el país más occidental, más europeizado que existe, ¿sí? Es un país donde hay una población blanca, bien blanca, del 30 o 40% de la población son bien blancos, ¿sí?, que tiene que ver con este proceso. Fíjense, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Sudáfrica hoy, el principal deporte en Sudáfrica es el rugby, son potencia en el rugby, y eso tiene que ver con la conquista de los ingleses. Lo mismo que los All Blacks, ¿no?, en Nueva Zelanda, en Oceanía. Eso tiene que ver con la conquista de los ingleses que llevan toda su cultura. Y de hecho Sudáfrica, los presidentes luego de su independencia eran todos blancos y demás, ¿no? Hasta la llegada de Nelson Mandela, quien reclamaba justamente que haya una igualdad entre blancos y negros en Sudáfrica, ¿no? El idioma es el inglés. Pensemos que el único mundial de fútbol que se jugó en África fue en Sudáfrica, y no es casualidad eso, ¿sí? Bien, bueno, esto como para dar característica de la situación de Sudáfrica hoy, cuyo proceso histórico comienza acá. Ahí en Sudáfrica lo que hay, como interesante a las potencias, son los diamantes y oro, ¿sí? Encuentran minas de diamantes y oro. Los primeros que llegan a Sudáfrica son holandeses, ¿sí? Se instalan colonias, se lo conoce como Boers, ese es el nombre de las colonias holandesas, ¿no? Y ellos encuentran minas de diamantes y de oros, levantan la voz, ¿sí?, es decir, difunden la noticia, llega al oído de los ingleses, y entonces los ingleses van inmediatamente para ahí. Ahí comienza la llamada guerra anglo-boers, anglo-ingleses, boer holandeses. Los holandeses terminan venciendo en esa guerra, ¿sí?, y lo mandan a los holandeses más arriba y se terminan quedando
los británicos, los ingleses, con esas tierras, ¿no? También está la guerra Cafre. ¿Qué son las guerras Cafre? Las guerras Cafre son justamente la guerra que le hicieron a las poblaciones nativas, los europeos contra las poblaciones nativas, ¿no? Terminan arrasando con la población, ¿sí? Terminan arrasando con la población nativas. Muchas de las poblaciones nativas terminan siendo, si bien hay una abolición de la esclavitud, entre comillas, terminan explotándolo de una manera bestial, ¿sí? Terminan siendo mano de obra súper barata en África, sobre todo en Sudáfrica, ni que hablar, ¿sí? Y termina llevándose adelante como consecuencia, ¿no? entre las consecuencias que hay de este proceso en Sudáfrica, primero la apropiación de la tierra. Solamente el 13% de la tierra en Sudáfrica queda destinada para la gente de Sudáfrica. El resto son para los imperialistas, ¿sí? Son para los europeos que se alojan ahí. Eso hace de que ese 13% de tierra no alcance para sobrevivir para las personas de Sudáfrica, y por lo tanto terminan siendo contratadas y explotadas como mano de obra barata para trabajar en las minas o en las granjas de estas otras tierras que eran mucho más ricas, ¿no? También se termina, digamos, borrando toda cultura nativa, ¿no? Se termina imponiendo la cultura británica en esas tierras. Finalmente Oceanía. Oceanía primero había sido, digamos, Oceanía, que es ese conjunto de islas, ¿no? Donde Australia es la más importante y Nueva Zelanda en un segundo lugar, ¿no? Había sido conquistada, había sido, digamos, intervenida por varias potencias, como Holanda, Portugal, Francia, Inglaterra. Pero Inglaterra empieza a tener una mayor necesidad cuando se independiza Estados Unidos, ¿sí? de los ingleses. Ahí los británicos empiezan a mirar a Australia para tomarla, para conquistarla y para hacer una colonia penal. Explico. En Estados Unidos, colonia británica, ¿no? Enviaban a los presos, a los convictos, lo enviaban ahí, ¿sí? Lo utilizaban entre otras cosas para eso. Ahora van a hacer con Australia eso, una colonia penal. Ahora, en Australia comienza a haber una producción de lana, del lanar, muy importante, y es un producto muy requerido en la segunda revolución industrial, en la industria textil, y comienza justamente a llevar a que no se lleve convictos, sino que comiencen a haber inmigrantes europeos, británicos, para adueñarse de las tierras, para explotar esa tierra y esa ganadería, ¿sí? Y terminan expulsando justamente a las poblaciones nativas, entre ellas los maurí, ¿sí? Los maurí, que son un poco, para que ustedes tengan una idea, ahora no está tan de moda, pero toda esa onda de piercing y de expansores, ¿no? Los expansores de las orejas y demás, los impulsores de eso fueron los maurí, ¿no? Entonces, rápidamente Australia termina formando parte, ¿no? del Commonwealth, ¿no? Que es ese... Claro, profe, porque en las tribus africanas lo que son los piercing y todo eso, los expansores se usa mucho, ¿no? se usaba mucho, claro. Después, bueno, termina siendo tomado en la cultura tiempo después, ¿no? Porque los europeos no van a consumir ese tipo de cultura en esos momentos, ¿no? Bien, entonces esto es un panorama de los tres, ¿no? De los tres continentes, ¿no? Después ustedes tenían para comparar los mapas, ¿no? De antes y después de África, el mapa de África, antes de la Confederación de Berlín y después de la Confederación de Berlín. Entonces ahí, bueno, claramente lo que se observa es, ¿no? La dominación completa a partir de la Confederación de Berlín, la dominación territorial completa de las potencias europeas. También, si miramos el mapa, nos muestra cómo las potencias que más se expanden es Gran Bretaña. Fíjense que todo lo rosado que está desparramado por todos lados de Gran Bretaña, y Francia, ¿no? Esto no es casualidad, son las dos potencias industriales más importantes, ¿no? Francia también tiene Madagascar acá, ¿no? Y tiene toda esta parte, y Gabón. Y que apenas quedan como libres, ¿no? Estos dos territorios que aparecen acá. Bueno, quedan 2 minutos, ¿sí? Entonces dejo de compartir esto. Esperen que... Vamos a ver si puedo aquí dejar de compartir.
Vamos a dejar de compartir.